Nos acompaña en nuestro panel de esta noche para hablar de la judicialización de la política Hamilk Chaín, representante del Centro Juan 23, y Janel Ferreras, diplomático experto en política internacional, a propósito de que a nivel internacional se habla mucho de lawfare y de judicialización de la política. Hablamos de España, de Perú, de Brasil, de Argentina. ¿Es lo mismo que ha sucedido en esos países lo que dice el PLD que está sucediendo en República Dominicana? ¿Se está judicializando la política y utilizando el sistema de justicia como un instrumento en contra de la oposición? El término lawfare aparece por primera vez en el año 1975. Es utilizado por un humanista australiano que utiliza el término sobre la judicialización de la política como un elemento de campaña. Ahora, ese elemento tiene que tener tres variables que no acatan el momento actual. El primero es la consecución de un ministerio público que vaya a servicio del Estado dominicano. Y hoy la sociedad dominicana en sentido general sabe que doña Miriam como procuradora no se va a prestar para ese tipo de maniobras. Segundo, tener un aparato monopólico de la comunicación del Estado. Y la gran debilidad del PRM en el gobierno es que no ha podido construir un aparato de comunicación para dirigir ese proceso. Y tercero, es afectar en el timer político a las personas involucradas. Y no hay posibilidad alguna de evaluar esa posición porque son los mismos encausados que están diciendo de la forma, el modo operandi para seleccionar la cantidad de dinero diario que sacaban de las arcas del Estado en detrimento de toda una nación. Entonces, yo no creo que este término califique, aunque en otros elementos de Sudamérica sí, pero el caso de cuestión, aquí lo que hay es una persecución judicial de elementos que han roto los parámetros judiciales de la República Dominicana con un caso de corrupción asombroso. Hamilk. Yo diría que lo primero que habría que poner en contexto los diferentes términos, política, judicialización y demás. Y tradicionalmente nosotros tendemos a confundir política con ejercicio político partidario, comenzando por ahí. Digamos que la mayoría de los actores, sobre todo los de la sociedad civil organizada, cuando le dicen que están haciendo política, nosotros no somos políticos, o dicen nosotros no somos políticos partidarios. Eso es cierto, no somos políticos partidarios. Entonces, la política es una actividad inherente prácticamente a todo ser humano. Como la pelota. Prácticamente todo es político. Como la religión. Como la religión, podríamos decir. Pero más aún, porque hay quienes no son religiosos o participan de actividad religiosa alguna, más sin embargo sí tienen algún tipo de incidencia o vinculación de alguna forma de política. Dicho esto, lo que queremos decir es que cuando hablamos de la judicialización de la política, es bueno que se sepa que no estaríamos pretendiendo referir específicamente a la política partidaria. En ese sentido, yo diría que más que judicialización de la política, estamos viendo un tema de politización de la justicia. Tendríamos que estar de acuerdo en eso. Y como decía Janel, que no necesariamente aplica a ese concepto a lo que estamos viviendo en República Dominicana en este momento, pero lo que sí podemos ver, no solamente en República Dominicana, sino prácticamente en todos los países y en todo el desarrollo de los sistemas de gobierno, es que hay una monopolización del poder. ¿Y en qué consiste esto? Y es que las estructuras político-partidarias que van al poder tienden a monopolizar todos los poderes, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo que le corresponde, pero los liderazgos tienden a monopolizar y a incidir, infiltrar los demás poderes, y con esto tenemos una suerte de, unos dicen de blindaje y otros simplemente de intervención en todos esos escenarios. El resultado es que al final los actores que manejan los diferentes poderes van a usar el poder para el beneficio del poder y la preservación del mismo. Estamos viendo cómo los que salen del poder salen de una parte del mismo. Normalmente aquí se eligen en las elecciones los representantes del poder ejecutivo, del poder legislativo, y lo del legislativo se comparten. Tú no vas a ver un partido que vaya entero
a ocupar esas posiciones del poder legislativo. Pero el Poder Judicial se viene arrastrando desde las diferentes gestiones legislativas. O sea, que ahí tenemos una mezcla. Pero ¿qué pasa? Se quedan esos reductos de poder, esos hilos que se manejan desde las diferentes instancias. En conclusión, sí vamos a tener siempre un manejo político en esos diferentes escenarios, pero sobre todo, vamos a tener y tenemos un alto porcentaje de politización de la justicia. Bueno, si los jueces y los fiscales son puestos por políticos partidarios a quienes tienen que deberle la designación, entonces está politizada la justicia, pero eso es una denuncia que tenemos desde hace mucho tiempo. Por supuesto. Sin embargo, eso es muy diferente al lawfare. El lawfare significa que la justicia se utiliza como un instrumento para atacar a la oposición, para apresar personas que tienen posibilidades de llegar a cargos selectivos. No necesariamente tiene que ser únicamente la presidencia, pueden ser cualquiera de los cargos selectivos para miembros de la oposición. Instrumentalizan expedientes que no van a tener base legal certificada, pruebas que no van a tener calidad, simplemente para llevarlos presos, para inhabilitarlos en fechas específicas, como se ha hecho en Venezuela, como se ha hecho en Nicaragua, como se hizo en Brasil, como se ha hecho en Perú y como en Cuba ni te digo. Ya eso ni siquiera es un punto de comparación. Además, son elementos que no califican por una razón fundamental. La sociedad dominicana, como dice el distinguido amigo, carece de muchos elementos de institucionalidad, pero la realidad es que nosotros hemos avanzado en la partidocracia dominicana. Y entre una visión y la otra, yo prefiero fortalecer los partidos políticos. Porque aquí yo voy a decir lo siguiente: si una persona va a una iglesia con una Biblia y de la iglesia sale a atracar, los miembros de la iglesia, más que protegerlo y decir que la justicia está persiguiendo los miembros de la iglesia, lo que tiene que refutarle a ese miembro que se apartó de la doctrina de la religión. Aquí ningún ser humano puede utilizar la partidocracia para beneficiarse de forma grosera del Estado del presupuesto. Y amén, porque yo no soy tan ligero en proponer de que hay corruptos en los partidos, porque hasta que un tribunal no determina a través de una sentencia, pero la realidad es que es una cabulla muy difícil de desarmar. Hay corruptos que van a la partidocracia para enriquecerse, y detrás de todos los escándalos de corrupción, lamentablemente hay que decirlo, también está la participación de un sector privado que utiliza los fondos para lavar activos, para disfrazar los grandes volúmenes de corrupción y, por último, para destruir la partidocracia. ¿Cuál es la gran debilidad en este proceso? Y es lo lamentable. Es que ningún partido ha sido capaz de hacer un mea culpa público, de enderezar la doctrina y del pensamiento filosófico que le dio origen a la democracia, y más bien se comportan como un grupo de temporada que lo que le interesa es enriquecerse sin importar las consecuencias en el Estado dominicano. Y eso es lo lamentable. Ahora, nosotros tenemos que preservar la partidocracia. Por los partidos políticos descansa la democracia, descansa el bien público, descansa esta plataforma comunicacional, descansa la libertad de ir a las playas, a las plazas públicas, de no tener persecución, de no tener crimen organizado, de no tener bandas como en Haití. Todo ese ambiente positivo es parte de los partidos políticos que hay que favorecerlo. Lo que hay que fortalecer la democracia interna y limpiar de una forma permanente la corrupción dentro de los partidos políticos. Digamos que yo estoy parcialmente de acuerdo en tu planteamiento. Hay que fortalecer los partidos políticos y, como se ha dicho muchas veces, llevarlo a su propia legalidad. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente, no solamente en la República Dominicana, pero es el caso que nos ocupa, los partidos políticos son instituciones únicas y exclusivamente de manejo de beneficios y de privilegios. ¿Cuál es la responsabilidad de un partido político? ¿Cómo tú puedes someter un partido político al cumplimiento de sus propias normas? No existe. Las leyes que rigen los partidos políticos y los procesos electorales, ya lo hemos dicho en este mismo escenario, no tienen garras, no tienen las herramientas para tú perseguir los ilícitos o los desmanes de los partidos políticos. Pero es preferible fortalecer esa área. Hay que fortalecerlo. Ahora bien, no estoy de acuerdo en lo que tú dices, sobre todo lo que tú le atribuyes en el sostén, no solamente de la democracia, sino de la funcionalidad del Estado a los partidos políticos. Mira, para mí los partidos políticos sí hay que preservarlos porque son el instrumento para llegar a los procesos
de elección. O sea, es que la democracia se sustenta en la partidocracia. Bien. No hay posibilidad Estamos de acuerdo en que se de sustenta democracia sin partidos. No Sí, hay. Es que va a aparecer por el centro, y ahí el gran miedo que yo tengo es que por el centro de la destrucción de la partidocracia dominicana llegue el vengador social, que muchas veces no está en la capacidad de dirigir el bien público. Pero es que no hemos hablado de destruir los partidos, y eso es una cosa de la que siempre hemos dicho. Claro que hay que fortalecer los partidos, pero hay que someter a los partidos a un régimen de consecuencia y a una posibilidad de pedirle y reclamarle sobre sus acciones que no existe en este momento. Pero es lo que estamos viendo ahora. Justamente. Nunca en la historia dominicana se había judicializado personas que eran intocables. Es lo que estamos viendo ahora, porque es lamentable ver cómo en Alemania hay una huelga sin precedentes por el asunto del transporte, del aeropuerto y del bus. En Francia hay una lucha por el tope salarial. En Israel hay una lucha por la modificación de los presupuestos. Y resulta que en la cumbre iberoamericana aquí se presenta ante la población una intentona de llevar a la actividad internacional de una protesta para proteger a corruptos. Porque, repito, en este caso en cuestión, en el caso Calamar, son los propios involucrados que están diciendo cómo operaban. No es un asunto de invento de colectivo. Están diciendo ellos cómo sacaban 1.000 millones de pesos diarios. Eso no lo sostiene ningún sistema, mucho menos en un país pobre donde tenemos deficiencia de agua potable, de medio ambiente, de seguridad ciudadana. En nombre de la democracia no podemos hacer eso. ¿Tú sabes lo que pasa? Que lo que estamos tratando en este momento es como que muy amplio. Y definitivamente hay un precedente positivo en todo este accionar. Claro. Como tú bien dices, es la primera vez que se someten actores políticos de esta envergadura y están siendo judicializados. Es la primera vez, incluso, que los procesos van más allá de simplemente pedir prisión o de perseguir la libertad de los involucrados. Se está reclamando el resarcimiento y la recuperación de los activos. Hay un precedente positivo en ese sentido y eso está bien, muy bien. Hay que aplaudirlo y hay que seguirlo impulsando. Ahora bien, vincular todo ese logro, ese ejercicio exclusivamente a los partidos políticos y a su accionar. Oye, me parece que es un poco... No, es una conquista social. Yo pienso que una conquista social. Exactamente. Una conquista social. Ahora mismo, con relación a los partidos, partiendo de lo que tú dices que hay que fortalecerlo, entiendo que sí que hay que fortalecerlo para que puedan seguir accionando en el sistema democrático, pero con consecuencias y que tengan la posibilidad de ser interpelados y de rendir cuentas. Como cualquier ciudadano. Dice el presidente Danilo Medina y los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, y los mencionamos de manera reiterada porque son sus funcionarios los que están presos. Dice que son presos políticos. República Dominicana tiene categoría en las cárceles dominicanas, personas con categoría de presos políticos. Yo quiero que ustedes lo piensen, que nosotros tenemos que hacer una pausa que será muy breve y que al regreso empecemos a mencionar nombres de presos políticos en República Dominicana, si es que los hay, y los comparemos con los presos políticos que hay en otros países. No tenemos. Ya venimos.